todos. Recuerden que estamos en hora argentina, así que probablemente como hay personas que están ubicadas en otros países, bueno, para nosotros aquí son las 10 de la mañana. Celebro que sea en este Zoom porque, chicas, salimos más lindas que en el Meet. Alejandro, si me podés poner la primera placa. ¿Cómo no? Recuerden que las placas son el esquema conceptual del encuentro. Es para que ustedes recuerden, para que puedan reconstruir de qué hemos hablado. Y sobre todo, tengamos en cuenta que lo ideal sería que lo aplicáramos, lo que escuchamos, lo que leemos, lo que vemos, que lo aplicáramos a las problemáticas de nuestros países, de la América del Sur actual. Esta primera placa, los hijos del sol, son obviamente los Inca, así como los ha caracterizado la literatura, la historiografía y hasta el saber popular. Pero si ustedes van a Perú, no van a encontrar ni en Lima, ni en Trujillo, y obviamente mucho menos en Iquitos, la iconografía de los incas. Es como que toda la historia precolombina se acható en los incas. Ellos impactaron, ellos están en la memoria, probablemente porque sabemos más de ellos que de los pueblos que los precedieron, ¿no? De las sociedades que los precedieron. Pero ahí estaba, hay como una meseta anclada en los incas, en los hijos del sol. Pero el Perú moderno no tiene a la iconografía incaica como fuente de inspiración o de imaginación. ¿Por qué hijos del sol? Bueno, porque se sabe que esa era su divinidad máxima y además su cosmovisión estaba en torno al sol. Probablemente por ser una sociedad que se formó quizá legendariamente en el Titicaca y migró al Cusco, o quizá directamente surgió en el Cusco. Pero ellos se veían como los orientales, como naciendo del este. Sus rivales, los del reino Chimú o Chimor, no. Se veían hijos del mar y de la luna. Por otra parte, el sol lo veían como masculino y a la luna como femenina. Y en la estructura de pensamiento de estos pueblos conquistados por los españoles, hombre y mujer son contrarios. Luna y sol son contrarios. Mar y tierra son contrarios. Estos contrarios son estructurales. Si acá en el auditorio hay alguien que ha leído a Lévi-Strauss, bueno, son sistemas de oposiciones que nos permiten ingresar a un tipo de pensamiento muy diferente al nuestro. Pasemos a la otra, por favor, Alejandro. Esta cuestión del sol y del dorado, enseguida lo captaron los invasores, enseguida los captaron. Por lo tanto, mandaron a hacer el rescate de Atahualpa básicamente en oro, y realmente el rescate llegó, la gente envió el oro. Así que es una metáfora interesante. Bueno, pasemos entonces a esos mapas que los van a tener en su classroom. Bueno, aquí tenemos nuestra América del Sur y la tenemos divididas por... acá hay un problema en aplicar la palabra,
por áreas culturales, como se solía decir o se organizaba la presentación en los años 60, en la mitad del siglo XX, territorios, como es ahora bastante frecuente en la literatura científica, por afinidades ambientales o por contrastes ambientales, por ambientes parecidos o lo contrario, por ambientes muy diferentes. Fíjense en el mapa que ustedes tienen a la izquierda. Ahí encontramos el área andina. El área andina, ahí es, digamos, fíjense que nos marca desde Venezuela hasta Chile y la Argentina. Pero durante mucho tiempo se consideró área andina el conjunto territorial donde estuvieron los incas. Hoy no, hoy el criterio es mucho más amplio, porque en realidad tendríamos que pensarlo si el territorio andino fuera el de los incas, desde el sur de Colombia hasta el Biobío y hasta el noroeste argentino. ¿Esto tiene importancia? Sí, porque cuando yo les digo a ustedes que ahí tenemos el área geográfica dada por la geología y la estructura de la cordillera de los Andes, y a continuación les digo, antes se pensaba o se solía sistematizar diciendo el área andina es donde han estado los incas, como la esencia de lo andino. En el primer criterio es geológico, geográfico, morfológico. En el segundo entra la cultura. Y la introducción de la cultura ha sido muy discutida al decir, bueno, los pueblos se parecen por su cultura central. Los pueblos se pueden comparar por su cultura básica. Hoy no pensamos así. No sé si ustedes han aplicado estas cuestiones. Hoy no buscamos semejanzas, buscamos diversidad, buscamos diferencias. Pero a ese eje que podemos encontrar en algunas de nuestras sociedades actuales o las antiguas, está, digamos, anclada en la cultura. Pero hay una palabra que se ha puesto, digamos, de moda para sintetizar ambiente, territorio y cultura. Geoculturas. Geoculturas. Entonces, el área andina es una de las geoculturas de la América del Sur. Y la otra, la que en este mapa figura como el área orinoco-amazónica. Ahí también hay muchas discusiones. A ver, ¿de dónde a dónde va la cuenca amazónica? ¿Dónde nace la cuenca amazónica? ¿El Orinoco integra la cuenca amazónica o no lo integra? Bueno. Territorio, ambiente y cultura serían como tres ejes para poder organizar nuestro conocimiento. Pero cuando hablamos de cultura, también tenemos un problema para asignarlas así automáticamente a una geocultura. Y es que la cultura, primero, la palabra no existió siempre. No existió siempre. La cultura o cultura es un concepto positivista. Es una palabra que aparece en el último tercio del siglo XIX. ¿Qué significaba cultura para los primeros etnólogos? Bueno, el cultivo de costumbres, análogo al cultivo agrario. Lo criado, digamos, criado. Lo nutrido. ¿En qué? En las tradiciones históricas. Por supuesto que para poder identificar una cultura no solamente tenemos que observar lo que la gente hace y lo que la gente dice, sino también su lengua.
La lengua es una parte fundamental de la cultura, lo era también para los positivistas, y sobre todo permite identificar y nombrar. Así que los andinos, vistos desde ese punto de vista, serían toda una región homogénea con tradiciones comunes, como habíamos mencionado que algunos arqueólogos clásicos del Perú han sostenido. Pero la verdad es que no hay tal uniformidad. Hoy que estamos sospechando hoy sospechamos del concepto de cultura. Incluso hay antropólogos que dicen, bueno, basta, no usemos más porque estamos diciendo algo queremos objetivar algo que se parece más a la ideología que a una, digamos, a una categoría de designación adecuada. Hay uno, Bentham, que dice, bueno, no hay culturas diferentes, hay historias diferentes. No hay culturas diferentes, hay historias diferentes. El mundo que vieron los cronistas era muy diverso. A nosotros nos parece que los incas, incluso como lo presentó Rowe, el arqueólogo, o como lo muestran los esquemas de periodificación de los Andes, un gran horizonte histórico-político que lo cubrió todo y lo dominó todo. No es así. Ese mundo era tan étnico como lo es hoy. En el norte, en lo que actualmente es Ecuador, estaban los cañaris. No los pudieron someter. Es más, ese Huayna Cápac, cuya muerte provoca la guerra civil entre hermanos, entre Ailius, había ido a conquistar a los cañaris. Estaban los pueblos de lo que después fue la ciudad de Jauja, los huancas. No los pudieron someter. Y estaba la gente del altiplano, los grandes, como decían los cronistas, los grandes señores del Collao, los del altiplano, que también eran diversos étnicamente. No eran semejantes. Estaban los lupacas, estaban los aymaras, estaban los pacajes, y los conquistaron, pero con mucha dificultad. Para algunos, los incas eran simplemente gente advenediza. Ahí hay alguien que dice que no escucha. Sí, estamos tratando de resolverlo por el chat, pobre. Ahí María Teresa está con algún problema para el audio y por chat la estoy tratando de asistir. Bueno. Aprovecho también el intercambio, Ana, para comentarte que hay un comentario en el chat de Jesús. Por ahí no lo pudiste ver porque tenés la pantalla completa. Claro, si achicás la pantalla con el botón de escape, un poquito más chiquito, ahí van a aparecer los mensajes abajo. Y Jesús nos decía lo siguiente, ahí te lo leo. Cuando estabas hablando de diferencias y similitudes, ella comentó, identificamos por nuestras semejanzas, pero sintonizamos por nuestras diferencias. Sí, pero también hay que darse cuenta que es un enfoque, ¿eh? Y es un enfoque que comienza en los años 90, en la medida en que comienza una fuerte discusión sobre el Estado. Por eso que estas cosas se aplican muchísimo a nuestro mundo contemporáneo. Los incas, ¿qué tipo de Estado fueron? Porque está reconocido que era un Estado. Para que una sociedad tenga Estado, ¿qué tiene que tener? ¿Qué tiene que tener? Y por otra parte, la base económica de los incas, de este Estado,
¿Qué fue? Fíjense que los relatos de los invasores ponen el acento en las costumbres, ponen el acento en lo político, la necesidad de interactuar con los curacas, la necesidad de apropiarse del trabajo. Pero no es que muestran, no se sienten raros. No se sienten raros. ¿Saben qué pasa? Ese mundo era un mundo campesino. Era un mundo campesino. Y los conquistadores, si bien los virreyes, que luego pone en América del Sur la corona, eran marinos, venían del arte de la marinería, los soldados venían de un mundo campesino también. Y hasta les diría de un mundo campesino que logra éxito ambiental en contextos áridos. Pensemos en el interior de la península ibérica, es semiárido. Y este era un mundo árido. No se olviden de mirar el esquema de los pisos ecológicos, ¿no? Que ahí emplearon todo un instrumental adaptativo propio, pero determinado por los pisos ecológicos. Es decir, los incas y sus antecesores son fundamentalmente campesinos exitosos en un ambiente muy contrario a la vida humana. ¿Y cómo es que encuentran lo que los españoles llaman señoríos? La palabra señorío es tan arraigada está en el lenguaje hasta científico, que los etnólogos, antropólogos, sociólogos, historiadores españoles todavía hoy hablan de señoríos de la América Andina, porque el señorío es una mezcla de rey o personaje, digamos, que tiene un poder que sale de él, pero que en realidad ha sido instituido por la banda de guerreros. En algún momento vamos a hablar de la entrada a la Amazonía. Hay una de las expediciones, la segunda, de 1551, de Pedro de Ursúa, donde tiene varios momentos y alternativas. Pero en esa expedición va Lope de Aguirre, el de la película, la ira de Dios. Pero es la ira de Dios porque intenta constituirse en rey sobre la base del consenso de los soldados. Por supuesto, después de haber hecho una carnicería, ¿no? Hasta mata a su propia hija para que no quede sola dentro de esa horda de soldados, que está entrando en un mundo totalmente desconocido, que es la gran cuenca amazónica. O sea, el mecanismo del señorío es los soldados y los jefes se ponen de acuerdo para ungir a un soberano. O sea, ese es el mundo de la Edad Media, el mundo medieval. Era su experiencia histórica. Y aquí, cuando tratan de decir qué es lo que ven, lo ven como señoríos. ¿Y quién es el señor supremo? Es el Inca. Entonces, hay Estado, si vamos a las teorías modernas del Estado, hay Estado porque hay una estructura política y porque hay un conjunto normativo que asegura la legitimidad de esa estructura política. Por supuesto que no razonan como nuestros constitucionalistas garantistas actuales o los constitucionalistas positivistas más clásicos, sino que esas normas y los fundamentos son de tipo mitológico, de tipo religioso. Ahí hay una diferencia muy, ¿cómo les diré? Muy interesante para poder entender qué es lo que vieron, no lo que eran. Ahora, lo real es que el Inca y su linaje tenía poder suficiente a través del choque por conquista, ellos también, aunque algunos lo presentan como que no, que los incas en realidad trabajaban por consenso y lograban a través de los mitimaes o mitmac
tener la aceptación de los curacas locales para sumarse al Tahuantinsuyo. Pero eso no lo podemos dirimir nosotros, son argumentos. Lo fundamental era extraer trabajo, lograr que jefes o señores locales derivaran una parte del trabajo de su gente, de sus comunidades, al Cusco. Ana, al respecto, Sí. perdón, sí, te comento ahí y aprovecho para recordarles a todos, si abren la opción del chat, mientras Ana habla, pueden tener un cuadradito con el chat y seguir la conversación. Hay dos intervenciones que quería compartir con vos. Una a Jesús, que cuando preguntaste qué es lo que tenía un Estado, ella comentó que debe tener un representante de la divinidad al pueblo. Creo que tiene relación con lo que estás desarrollando ahora. Y después Mario, que quería desarrollar esta cuestión de la relación entre los guerreros y señoríos. Creo que luego eso lo desarrollaste, no sé, Mario, si quedó clara la pregunta. Y sumó una cuestión acerca del pago, Mario. Puede ser, no sé bien a qué te referís, si querés desarrollarlo. A ver. Puedes hacerlo abriendo el micrófono también. A ver ahí. Jesús, ¿te escuchamos? Sobre una parte de lo que se trabaja en relación al pago, ¿no? Cuando vienen ya con este orden de que este pequeño sector o localidad debe hacer el pago a los más grandes, ya sean los incas o los colonizadores. A eso me refiero con el pago, ¿no? Y la verdad no me quedó tan claro cuando refirió Ana al señorío. Se entiende claramente lo del rey, ¿no? De que ellos vieron un rey, entonces hay un tipo de gobernanza, ¿no? Pero cuando asimila esto de rey un poco al guerrero, ahí me confundí, no capté lo que ella realmente quiso explicar. Gracias. Nosotros en nuestro mundo actual sabemos que hay Estado porque hay que pagar impuestos. Y a cambio de esos impuestos hay una estructura de servicios que va acompañando nuestra vida. Una pregunta que se podría hacer, que también es de debate, es si participamos del Estado o estamos bajo el Estado. Es la misma situación para el mundo incaico. Personas que llegan a un lugar donde incluso van a morir y quieren expresarnos qué es lo que ven. Si ellos en su experiencia histórica tienen un rey y son vasallos o súbditos, entonces lo que están viendo lo califican, lo describen como un rey, su corte y sus personas allegadas y su capacidad para que otros obedezcan, especialmente los señores locales. El sistema tributario lo tenían los incas. Quizá no era monetario, no tenían moneda, aparentemente. Era un conjunto de contraprestaciones. Pero no tenemos que dudar de que Betanzós, o incluso Betanzós porque se casó con una hermana de Atahualpa, y entonces fue funcionario del Estado. En ese momento español, pero con acuerdos con ciertos sectores como parte de la oligarquía, digamos, incaica. Que un Bernabé Cobo pensó que entraba a un reino, y no hay duda, es lo que expresan ellos como su experiencia. Ahora, ¿cuál es nuestro lugar? Y bueno, poder explicar eso. El rey de España, supónganse ustedes Carlos V o Felipe II, y prácticamente hasta la Guerra Civil Española, el rey ocupa el lugar por mandato de Dios, no del pueblo. El rey es y su linaje son personajes particulares porque reciben ese poder y lo ejecutan. Después podemos ir a los detalles, ¿no? Si gobierna el rey, la corte, la parte de los guerreros. Bueno. En el caso incaico, estamos en una situación parecida.
Él es el sol, es la divinidad. Él y su linaje es un linaje sagrado. Por lo tanto, tiene funciones políticas y tiene funciones religiosas. No sería adecuado, creo que fue Jesús que la dijo, la palabra representación. La palabra representación es delicada en la historiografía, porque por un lado, por representación, es cómo nos imaginamos las cosas. Es decir, los soldados invasores o el mismo pueblo incaico pueden imaginar quién es el Zapa Inca. Pero en el mundo moderno, a los cuales los españoles todavía no habían entrado, mientras que el resto de Europa empezaba a entrar, representación es delegación. Nosotros cuando vamos y votamos a un partido político o a un político, el que sea, delegamos en él la capacidad para administrar las cosas. Entonces, ese lugar ambiguo de la palabra representación no es el caso de los incas. El inca no representa al pueblo, al runa, al pueblo, no. Él ejerce su autoridad porque él mismo es divino, solamente que él no apoya su legitimidad en el cristianismo, como lo hacía el rey de España, póngale el Carlos V, sino que lo hace en términos de la cosmología que tienen en esa época, de los cuales los íconos nos dan idea de en qué cosas creían. ¿Se ve? En el segundo mapa, el mapa de la derecha, cuando miro la pantalla, las zonas territoriales están marcadas de acuerdo con los ambientes, la geografía ambiental. Cada contenido, por ejemplo, del área andina o del área amazónica, está sintetizando la conjunción entre territorio, ambientes, ecología, y es menos cultural que la primera que vimos. Ustedes dirán, ¿y estas cosas? A ver, el hecho de que los incas figuraran o representaran su origen en el lago Titicaca, ya nos dice que necesitan su mito de origen. Como sociedad tiene que haberse formado una formación económico-social, una formación económico-social política que necesita darse un origen. Luego aparecen, tienen las dos leyendas, ¿no? La leyenda de la pareja de Manco Cápac y Macma Olio, o la de los hermanos que hacen un largo viaje y solamente uno llega, una sola pareja llega. También en ese mito fundacional la relación entre ellos es de hermandad, de varón-mujer o de parejas de hermanos que a su vez son parejas matrimoniales. Eso nos está indicando cómo, de alguna manera, si aplicáramos un argumento biologicista, se aseguran la legitimidad del linaje por la genética. Los hijos son hijos de hermanos. Y para ellos no es un problema. La sociedad sobre la que gobiernan no es incestuosa, por lo menos en lo que se sabe. Ahí hay otros problemas que se podrían tratar en otra clase. Fundan para los españoles un reino, para los incas un lugar en el mundo desde el cual van a ir anexando a otros pueblos, que étnicamente tienen lenguas diferentes, pero las culturas, las costumbres se parecen mucho. La base económica es un mundo agrario, lo que los españoles llaman las chácaras, tienen las chácaras. Pero lo que hace de esta gente algo particular, y por eso ha sido, se ha usado mucho como para ejemplificar el socialismo, el colectivismo,
la acción del Estado, estoy hablando de América Latina, es las tierras comunitarias, los pastizales comunitarios, las aguas comunitarias, el trabajo comunitario, la vincaba, la colaboración recíproca, la obligación simétrica que podemos imaginar que era igualitaria. En cambio, si nosotros tomamos el Perú, sobre todo a partir del siglo XVIII, vamos a tener que el republicanismo es el que crea el nacionalismo, crea el concepto moderno de nacionalismo, pero que en los campos sigue habiendo gente de vida colectivista al servicio de patrimonios, digamos, de capitalismo agrario. Estas cuestiones, el mundo conservador, el mundo patrimonialista de los gamonales, de los hacendados, la comunidad indígena produciendo para sí y para tener un excedente para colocar en la ciudad o en la hacienda, el trabajo servil durante casi todo el siglo XX en la hacienda, ha sido objeto de una preocupación muy fuerte, que incluso ha llegado a la literatura. Ustedes son jovencitos, entonces les voy a recomendar que lean Pedro Páramo, de Juan Rulfo, el mexicano. Es el primero que abre la discusión literaria sobre el mundo campesino. Pero está Arguedas, con los ríos profundos. Que fíjense que el Congreso de la Lengua, que se iba a hacer en Perú el año pasado, pero por las revueltas que hubo, se hizo en Cádiz, en España. Celebra el aniversario de la publicación de Los ríos profundos de Arguedas. En síntesis, a ellos dos se los considera como los fundadores, no porque lo hayan hecho especialmente, sino porque son como fundadores o como antecesores del realismo mágico latinoamericano en literatura, donde todo esto, estas cosas que yo voy dando como ejes o disparos separados, están juntas, para poder mostrar que este mundo es a la vez rebelde y conservador, que es gobernable pero impredecible. Y luego, desde los años 90, comienza una tendencia muy diferente. Los indígenas como actores políticos. Y fíjense que es en el área andina, Ecuador y Bolivia, donde surge la noción del Estado plurinacional. Lumbreras dice, ¿qué fue lo que dio lugar a los incas? Él lo interpretaba en los años 70, la lucha de clases. Luchas de clases entre Anán y Urín, el alto y el bajo, grupos de Ailius contra grupos de Ailius. Bueno, ese enfoque fue desapareciendo. Desde los años 90 se puso el acento en la especificidad indígena, no en las culturas híbridas o mestizas. El indígena como un actor político fundamental en América Latina y la necesidad de incluirlo en el sistema político. Lo que para la lucha de clases era en ese modelo, que lo seguían todos los arqueólogos, ese modelo implicaba que había explotación económica, que primero lo hicieron los incas sobre los pueblos que dominaron y luego lo hicieron los españoles. La explotación económica es básicamente extraer riqueza del trabajo humano, sea en forma de servidumbre o de esclavitud. La esclavitud se la reservaron a los africanos.
secuestrados y traídos a América, pero en cantidades enormes. Un antropólogo de Trujillo que se llama Luis Chaparro estudia justamente la población africana asentada en la costa norte peruana, trabajando en las haciendas de plantación de azúcar. Es decir, lo que se secuestra y se trae no son simplemente individuos. Esos individuos hasta llegan a formar comunidades africanas. Ojo, el puerto de Buenos Aires fue uno de los principales puertos de ingreso negrero, para ecualizar un poco las responsabilidades. El modelo de la diferencia, el modelo de la plurinacionalidad, sostiene que la dominación cultural es una forma de explotación. Y la dominación cultural es en la lengua, imponer una lengua nueva, imponer una religión nueva y hacer un mundo nuevo sobre las bases de una cultura que sería superior a la otra, sobre todo en lo tecnológico. Porque cuando, yo les comenté que cuando entran por Tumbes, llevan caballos, llevan perros. Los perros eran armas de guerra. Bueno, sobre esa base, esa agresión, una agresión guerrera, van a construir un mundo, y no es casual que, por ejemplo, Bernabé Cobos haya sido un sacerdote, Blas Valera haya sido un sacerdote, hablando de los principales cronistas. Fíjense ustedes que hoy se habla muchísimo del modelo intercultural. Está presente, digamos, en el periodismo, en los diarios, está presente en las aulas de las facultades universitarias. La interculturalidad vendría a ser como una especie de remedio a la dominación cultural, la dominación hegemónica. En los años 90 todavía no la llamaban interculturalidad, la llamaban pluriculturalidad, multiculturalismo. Ese multiculturalismo tuvo origen en las universidades norteamericanas y junto con la globalización se pasó a todas partes. El modelo intercultural tiene otra fuente, más que nada de las iglesias cristianas, y lo que supone es que la tolerancia multicultural se tiene que transformar en un diálogo. Debe haber diálogo para poder entender, es decir, es un esfuerzo hermenéutico, ¿no? Tenemos que entendernos mutuamente y dialogar. Para hacerlo tenemos que participar todos políticamente desde la identidad como nación, como pueblo. Justamente eso sería un constitucionalismo nuevo, que va más allá del garantista, el que nos da derechos, desde los derechos humanos a todo tipo de derechos. Porque recuerden que los derechos humanos nacieron después de la Segunda Guerra Mundial para que el Estado no nos mate. El Estado no nos puede matar, después de haber visto el desastre de las matanzas alemanas y también aliadas, ¿no? Sobre las personas. La persona es inviolable. Eso sería un constitucionalismo garantista, te da garantías. Pero el plurinacional te hace participar de otra manera dentro de un diálogo que reconoce identidades, en el caso de América Latina, identidades indígenas. No por nada, una de las cuestiones en Bolivia fue que los puestos de Estado, no la estructura política, sino los cargos administrativos, los empleos administrativos, eran todos mestizos. Y entonces comenzaron a
solicitar que se nombrara en puestos estatales a gente de comunidades indígenas, reconocidas como indígenas. Claro, ¿por qué les hago este planteo? Porque nosotros en este seminario estamos estudiando sociedades indígenas y los derivados. ¿Y por qué tiene esta tela racialista? Y porque lamentablemente el pensamiento es racialista, aún de los propios actores plurinacionales. Y por eso vemos surgir en los países conflictos cada vez más serios en relación a la identidad. La antropología puede decir muy fácilmente, las identidades son dinámicas, cambian, se adaptan, resisten, fluyen, pero lo real es que el pensamiento global es aristotélico. A es distinto de no A. Y bueno, y ahí se funda toda una ontología. ¿Qué te parece, Alejandro, si pasamos al PPT? Bien, ¿cuál de los dos? El primero, el del fundamento de las visiones. Perfecto. Miren, supónganse que la Luna estuviera habitada. Los primeros que lleguen a la Luna también se van a hacer la misma pregunta. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que estoy viendo? Supongamos que hubiera lunáticos, gente nacida y criada y viviendo y con antepasados en la Luna. Llegamos y también nos preguntamos qué es lo que vemos y cómo lo podemos explicar. Estas perspectivas fundadoras no son todas del mismo origen. Por supuesto que como producto de la Edad Media, y España todavía el Renacimiento español demoró, los únicos que sabían escribir eran los curas, los sacerdotes. Pizarro no sabía leer y escribir. Sus soldados no. Y entonces, ¿por qué hay cartas? ¿Por qué Guamán Poma le manda una carta al rey? O Lope de Aguirre también le manda una carta al rey. Lo consideran el primer rebelde independentista, algunos, ¿no? El primer rebelde independentista sudamericano, a Lope de Aguirre, en su locura. Bueno, escribe el que sabe escribir. Y como en esto, bueno, los incas no tenían escritura, ahora dicen que en algunos tejidos habría, bueno, pero la escritura icónica tiene otra problemática que la escritura gramatical. Supongamos que ellos no tenían escritura, que tienen los registros en los quipus, que la historia está en los quipus, que la matemática está en los quipus, bueno, pero frente a lo que traía esta gente, también era una masa analfabeta. Pero los sacerdotes sí sabían escribir, por lo menos en su mayoría. Y además tenían que enseñar la doctrina, eran doctrineros. Entonces, siempre hay una parte de la palabra escrita. Luego están aquellos que tempranamente, como Prescott, en el siglo XVIII, se interesa por la conquista de las Indias. Es un norteamericano que tenía que hacerse leer los documentos porque él era casi ciego. Y escribe 2 obras monumentales sobre la conquista de México y la conquista del Perú. La de la conquista del Perú reunió tanta información y la narra que la verdad es la fuente prácticamente no dicha de una parte muy importante de las historias escritas por profesionales. Pasemos a la siguiente, Alejandro. Miren, acá está. Guamán Poma. Guamán Poma, el descubrimiento de los escritos fue una revolución conceptual. Porque este hombre
no solamente le escribe al rey, no solamente hace toda la crónica de las desgracias en el Perú que sufre la población conquistada, sino que además dibujó. Bueno, ahí también, por los años 90, empezaron algunos historiadores a rebuscarle a Guamán, pero sin poder probarlo, que en realidad él se da como descendiente de los incas reales, o sea, de los ayllus del Zapa Inca. No está probado. Como parte de una familia desgraciada por la conquista. Y va a Lima, hace un largo periplo, va a Lima para protestar ante la audiencia sobre tierras que él dice le pertenecen. Lo que es impactante son los dibujos. No puse ninguna placa de los dibujos de Guamán porque son tan conocidas que no quise ser repetitiva. Pero si no, pídanle al chat, al robotito, que les busque dibujos de Guamán Poma. La sospecha es que probablemente el personaje no haya sido el autor, sino el nombre que el cura Blas Valera, que sería el verdadero autor, pero que no podía escribir lo que escribió. Bueno, eso no está probado porque hay diferencias cronológicas importantes. Además, el propio Blas Valera sería un mestizo andino que se hizo sacerdote. Es decir, son identidades ubicuas. Ubicuo quiere decir que según dónde lo coloco, me ilumina una parte de la historia, pero no toda. En cambio, William Prescott fue un aficionado a la cuestión de la España en las Indias y quiso reconstruirla de una manera bien positivista, incluso sin demasiada teoría positivista, porque lo hizo antes del desarrollo del siglo XIX. Él vive entre finales del XVII y mediados del XVIII. Otro tipo de fuente es la de Garcilaso. Garcilaso sí desciende de los incas, desciende del linaje real, pero está educado a la europea. Vamos a ir a ver el Museo de Garcilaso, los que viajemos. Él sí escribe en forma europea. Es una crónica muy valiosa. Pero claro, todos sospechan que en realidad hizo una creación artística de la vida de los incas. Es decir, es demasiado elogioso. Ahí esa sociedad es demasiado justa, demasiado bella, demasiado valiosa. Bueno, pero está escribiendo lo que es de él. Este hombre nació en el Cusco, pero muere en una mezquita en España. Fíjense, en una mezquita. Se lo podría considerar intercultural a este hombre. Inca con los españoles, cristianos y con una mezquita árabe, porque no pudieron extirpar completamente el pensamiento árabe de la península. Y bueno, y ahí tenemos a George Squire. George Squire, cuando veamos arqueología, lo vamos a mencionar muchas veces. Es el primero, por supuesto, era un norteamericano con funciones diplomáticas, se va ahí al Perú y comienza a recorrer el Perú. Pero, ¿qué es lo que muestra del Perú? Las ruinas. No por nada, uno de los palacios de Chan Chan ahora lleva los nombres locales, ¿no? Pero llevaba el nombre de Squire, de George Squire, porque es el primero que nos muestra ese Perú arqueológico, que es, digamos, el Perú arqueológico es el que lleva a millones de personas a visitar ese país. Ver, digamos, estar allí, estar en Machu Picchu, estar en Chan Chan, estar en Pachacamac,
es como que llegaste a un lugar del mundo que tu vida merecía haber visto. Sobre Flores Ochoa, el origen del Estado andino, van a recibir un material. Pasemos, Alejandro. Bueno, se los repito, Guamán, Poma de Ayala. Guamán también se escribe con H, hay variación en la forma de escribirlo. Adelante, es el más extraordinario de todos. William Prescott, un historiador norteamericano hablando de la conquista de España en las Indias. Adelante. Garcilaso, el inca que muere en una mezquita árabe después de escribir una profusa obra sobre sus antepasados. Avance. George Squire, el diplomático que trata de ver las ruinas de la antigua civilización incaica y preincaica, ¿no? Pero él no lo sabía. Adelante. Y entonces la figura cerámica incaica por excelencia, que es el vaso aríbalo. Esas formas son de identidad absoluta de los incas. Los incas tenían una particularidad en cuanto a su estética. Serían barrocos. Fíjense, el espacio gráfico que es el contenedor, la olla, llena de dibujos, hechos con una notable precisión. Los aríbalos van desde los muy chiquititos, miniaturas, hasta los que miden 1,5 metros, 2 metros de altura y que eran envases de granos, de agua, de aceites. El Estado es un factor importante para logros tecnológicos así de trascendencia, ayer como hoy. Y eso también termina, digamos, haciendo cada vez más poderoso a esa estructura política, que son los incas. Y fíjense, en relación con la cultura, tenemos que considerar que no eran tontos los incas. Ellos tenían a los mitimaes o mitmac. Esta gente, por supuesto, ¿de dónde los sacaban? Donde había rebeldía, donde se levantaban, agarraban a esa gente y los extraditaban a otra parte del Tahuantinsuyo, a vivir con otra gente. Tenían un solo privilegio, que era, podían volver a sus huacas, es decir, a las tumbas de sus antepasados, una vez al año, o al menos una vez en la vida. Pero además, los mitimaes esparcían la cultura de los incas, y además expandían el runasimi, es decir, en la lengua del pueblo quechua. Es decir, supieron utilizar también la cultura, o la lengua, o las costumbres, o las tradiciones, o los íconos, a través de todo el territorio que lograron dominar. Avancemos. Pasaríamos al otro PowerPoint. ¿Están ahí o se fueron? Ahí creo que hay una manito levantada ahí de Florencia. Ya, dale, a ver. ¿Qué dice? Buenos días. Hola. ¿Se escucha? Sí. No, quería hacer 2 observaciones al respecto. Sí. Primero, una contribución con respecto a Martín Murroa, que es otro cronista, pero de origen español, que también tiene unos dibujos interesantes. Y ¿era un aríbalo inca provincial o un aríbalo cusqueño el que estaba en la imagen? Cusqueño. Ah, bueno, está bien, porque a veces me cuesta como diferenciarlo. Y lo diferencias por la decoración muy profusa y la terminación muy fina porque además esa pieza tiene brillo. Ah, ok, entonces la cusqueña sería como más fina al respecto Sí. de la terminación.
Sí, Bueno, están muchas hechos gracias. incluso para estar en contacto con, supuestamente, ¿no? Con el Inca. A él le Sí, tiene que llegar todo lo mejor. Ustedes saben que sí. hasta, a ver, yo acabo de toser, bueno, a mí no hay quien me recoja mis flemas, pero a él le recogían todo. En ese aspecto es como dicen que es ahora el rey de Inglaterra, que le tienen que poner el dentífrico en su cepillo. El Sí. Inca era tan, digamos, sagrado, no bajaba de las andas. Una de las causas que da Prescott, que él supone, porque ¿cómo? Hay todas las colinas que rodean Cajamarca y donde están los baños termales, estaba lleno del ejército de Atahualpa. ¿Por qué no bajaron y lo masacraron? Si además conocían bien el terreno, ¿cómo era posible? Bueno, dicen que cuando cae de las andas, ya el destino está prefigurado. Es la Ananke. El Inca se cayó de las andas y derrota mágicamente, ¿no? Porque el concepto de guerra era diferente entre los españoles y los incas. Bueno, Bueno, avancemos. gracias. De nada. Bueno, Inca va con K porque hay como un acuerdo en que se escriba con K, que es más cerca de la pronunciación en runasimi o quechua. Sí. El tumi. El tumi. Símbolo del poder, el cuchillo ritual. Porque entre los incas hay pena de muerte, hay castigo de muerte. Avancemos. Cuando muere el Zapa Inca, se conserva la momia. Y las momias de los antepasados se sacaba una vez al año en relación con los ciclos del sol, se los sacaba y se los paseaba. Esto muchas veces dio que pensar si no había una influencia cristiana, ¿no? De la procesión. Y la cuestión es que ambas cosas se han fundido en una sola. En Lima, por ejemplo, en octubre, con el Señor de los Milagros, la ciudad se paraliza. No avanzan los autos ni los buses, no avanza nada. La procesión es multitudinaria. Para María Rostorowski, esa multitud no es totalmente cristiana, sino que es también la síntesis entre el Jesús de los milagros y Pachacamac, ese dios de los terremotos, ese dios de la profundidad de la tierra. Así que también, si alguna vez viajan en octubre a Lima, fíjense en esas caravanas de gente que va digamos, a reverenciar al Jesús de los milagros y lo más probable también a Pachacamac, el señor de la costa. La base, yo antes dije, ¿qué es lo que vieron un campesinado? ¿Cómo era la formación económica? Campesinos, agrarios tradicionales, por pisos ecológicos, con instrumentos adaptativos para un ambiente árido y semiárido. Una de las plantas mágicas de esa formación económico-social, por supuesto, el maíz. Hay otros productos, pero el maíz particularmente fue tan desarrollado que hay una cantidad enorme de especies que nosotros acá en las pampas argentinas no conocemos. Conocemos un tipo de maíz, pero uno cuando entra a comer en cualquiera de los boliches de Lima, queda asombrado, primero porque el maíz integra todas las comidas, pero además queda asombrado por el tamaño de los granos, la forma del fruto y los colores, como se ve en esa foto. El maíz era la planta sagrada. Adelante. La otra capacidad de los incas fue no solamente volcarse hacia el mundo. Ustedes saben que el Perú tiene como 3 regiones meridianas, que siguen los meridianos.
la sierra, la costa y la selva. Bueno, los incas también conquistaron el mundo de la selva alta. Y además hicieron que los chunchos, como luego se dio en llamar a los de la selva baja, les cultivaran la coca, ¿no? Porque la coca necesita un valle tropical, como mínimo mesotérmico, pero si es un valle tropical, mejor. Hay una imagen de Machu Picchu para darnos una idea de la capacidad constructiva. Y sobre todo, otra vez a la formación económico-social, los andenes de cultivo, que es un hallazgo, una invención, no solamente de los incas, porque ya había andenes en Chavín de Huántar. Estas terrazas superpuestas duplicaban el área cultivable. Y además el manejo del riego. Ha sido una sociedad hidráulica, con gran manejo del agua. Fíjense que acaban de, ayer, creo que fue ayer, nos dicen los diarios que han reactivado una de las construcciones hidráulicas para producir agua actualmente. Estamos hablando de genios tecnológicos. Estos genios tecnológicos tenían ya como 3000 años de desarrollo, ¿eh? Es todo el mundo anterior a los incas el que produce lo que nosotros conocemos como esa síntesis andina que la acoplamos a la síntesis incaica. Avancemos. Bueno, ¿por qué no lee Jesús la hipótesis Murra? ¿Está Jesús? Oh, no está. ¿Quién quiere leer lo que dice Murra? ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí. Estupendo. Voy a prender la cámara para que sea más chorifly. Muy bien. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, dice hipótesis Murra. Al estudiar el interés señorial y estatal por la ampliación de las zonas maiceras, vimos la expansión de este cultivo a través de andenes y riego, pero también de conquistas y colonización de nichos quichuas apropiados. Los colonos Micmac, cuyas funciones militares enfatizaron los cronistas europeos, empezaban a ser analizados también con criterio económico. Entre 1963 y 1966, al combinarse en Huánuco, las investigaciones etnohistóricas con el trabajo de campo etnológico, creció el convencimiento de que la etnología, la percepción de sus problemas y posibilidades ecológicas que tenía el morador andino, nos obligaba a volver sobre el estudio de los Mitmacuna. John Murra, 2002, El mundo andino, población, medio ambiente y economía, Lima, Instituto de Estudios Peruanos y Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy bien. La tesis Murra es la tesis más famosa sobre el mundo andino. Lo logra desde la etnohistoria. La etnohistoria es el conseguir obtener toda la documentación posible y hacer una transcripción explicativa de lo que nos dice la documentación. Abarca no solamente a los cronistas, sino todo tipo de documentación colonial, porque estos virreinatos españoles en América tenían una profusa documentación administrativa. Y además él ahí introduce, el trabajo está publicado en 2002, es una reedición, pero es más anterior. Habla ya de la etnoecología, es decir, cómo estos grupos étnicos o comunidades andinas o ailius
utilizaban el ambiente. Utilizarlo significa explotarlo, criarlo, administrarlo y además registrarlo. Ahí estaría la función de los famosos quipus, esos hilos que parece que tenían un registro de las colcas, es decir, de los depósitos o almacenes. Avancemos. Y la otra fuente de riqueza, yo sé que también está la papa altiplánica, el uyuco, las calabazas, sí, pero vamos a los elementos económicos fundamentales. Hemos visto el maíz, y además lo dice Murra, hay que sostener todas esas áreas de cultivo, activas. Pero están los camélidos. Los camélidos. A ver, los camélidos son parientes de los camellos del viejo mundo. ¿Cómo llegaron a los Andes? Todavía hoy es un misterio, porque no están las cadenas, digamos, las cadenas biológicas y genéticas intermedias. Los incas y los antecesores no tuvieron caballos, no tuvieron bueyes, no tuvieron vacas, no tuvieron ovejas. Tuvieron el perro pila. Pero todo eso no está en México, no está en Mesoamérica, no está en el Caribe, no está en América del Norte. Bueno, la cuestión es que estos son parientes de los camellos. Esta es una llama. El animal no es para cabalgar. Hay que llevarlo de la brida, de la boquita, llevarlo, pero no se puede montar, porque a lo sumo soportan 30 kilos de peso. Es poco, salvo que un niño pequeño se subiera, pero no eran para cabalgar. Pero estos animales daban pelo, daban carne y daban transporte. ¿Por qué los indios del Collao, o sea, lo que el mundo aymara, entre comillas, eran considerados señores ricos por los españoles? Porque tenían miles de cabezas de llamas y alpacas. Eran indios ricos. Por supuesto que el altiplano siempre estuvo, digamos, con su caravaneo, permanentemente moviéndose en su propio territorio y hacia el mar. O sea que tendríamos que agregar a la tesis Murra la tesis de los caravaneos, que tenían una importancia económica, étnica y lingüística enorme. Avancemos. Ahí señala Jesús que también eran ofrenda y moneda. Sí, moneda no estamos muy seguros, salvo en tiempos modernos. El campesinado moderno sí. Sí, eran ofrenda. ¿Saben qué? La llama de la sangre de llama, yo he visto en Potosí, una visita turística, las casitas, cada casa nueva se la riega, se hace una aspersión de sangre de llama. Y hay ofrendas para bajar a las minas, no están tan activas como en el pasado, pero están las minas y están los mineros. Ofrendas de sangre de llama, para no morir. Miren qué cosita bonita. Eso es una alpaca. Como ustedes ven, el animal tiene la misma estructura, pero tiene distinta pelambre. La pelambre de las alpacas es más fina, más sedosa, más larga, y a las tejedoras le viene mejor el pelo de la alpaca que el pelo de la llama, ¿no? En la Argentina, cuando yo era chica, todo el mundo quería tener un abrigo de alpaca. Después el clima se tropicalizó y estas lanas a nosotros nos ahogan en nuestra latitud. Pero en la altura son fundamentales para sobrevivir. Esta y la anterior son especies criadas, domesticadas. Es decir, el campesino controla la reproducción. De paso les voy a dar una cosita. La cosita es la siguiente. Tienen que hacer para que el macho de la llama fecunde a la señora llama, la tienen que montar.
El pastor, el cuidador, la tiene que montar, porque tiene un problemita el varón de la llama. Por otra parte, llamas y alpacas se pueden cruzar entre sí, pero también se pueden cruzar y tener hijitos, que eso sería la fertilidad, ¿no? Biológica. Se pueden cruzar también con los guanacos y las vicuñas, que son los silvestres. ¿Qué significa eso? Significa que en la evolución orgánica, en la evolución biológica de estos bichos, no llegaron a formar especies separadas. Porque lo que caracteriza a las especies es que son los individuos de una especie son fértiles entre ellos. Nosotros somos fértiles entre nosotros, pero no con los monos, aunque venimos de los monos. Entonces, esto es una cosa muy curiosa, que probablemente se deba a las técnicas veterinarias de los antiguos andinos. Pasemos a la siguiente. Miren, qué cositas. Son guadaquitos, ¿eh? Estos también se comen, se ofrendan. Se ha usado mucho el cuero con el pelo es más pequeño. También cuando yo era chica, en cada casa había un quillango de guanaco que venía del sur. Es el animal más adaptativo, porque fíjense, está desde el norte, desde Ecuador hasta la isla de los Estados, abajo de todo el continente, en la Tierra del Fuego. Es impresionante. Es un bicho que se adapta a todo. Avancemos. Pero por supuesto, este animal no es utilizable como transporte, por ejemplo, ¿no? Adelante. Ahí hay una manito levantada de Jesús. Ah, A ver. Solo a manera de alcance, donde yo vivo es una reserva de guanacos silvestres, ¿no? Y noto que son muy diferentes, digamos, mis guanacos o nuestros guanacos a los que aparece en la imagen. Mi pregunta es, ¿esta imagen son de guanacos altiplánicos? Porque yo vivo en la costa sí, prácticamente en la frontera serranos, Atacama-Coquimbo. serranos. Además, serranos, como dicen en Perú y en Ecuador, a los Andes, ¿no? Sierra. Y además hay otra cuestión. El animal de reserva también tiene su propia dinámica evolutiva, solamente que nosotros no lo distinguimos, no vemos el proceso muy bien, porque al estar en reserva también está en, digamos, una endogamia específica, mientras que el animal suelto, el animal libre, yo antes les dije, estos camélidos entre sí se pueden reproducir, sea llama o vicuña. Ahora, lo más probable es que haya, actualmente en los sitios arqueológicos han colocado animales, han colocado camélidos. Y bueno, después de la pandemia los perros pila los sacaron de los sitios arqueológicos, ¿no? Para que los animales pudieran sobrevivir, ya que la gente no podía acceder. Pero hay que tener en cuenta eso también, ¿eh? Digamos, la dinámica genética, el flujo genético espacialmente demarcado en las reservas, artificialmente demarcado, no zoológicos, sino reservas, porque le da un cierto flujo en aislamiento. Y entonces cada vez las diferencias regionales van a ser más amplias, porque además el animal, la población animal va descendiendo en la medida en que son objetos de explotación y caza, especialmente para los guanacos, ¿no? Y las vicuñas. Sí, avancemos. Bien. ¿Se puede sostener una civilización sobre la base campesina? Ahí tienen que hablar los historiadores, ¿no? El campesinado, digamos, la historia no ha sido los historiadores no han sido justos con los campesinos.
¿Por qué no han sido justos? Porque siempre se los consideró en el pensamiento moderno, ¿no? Hagamos una cosa, el pensamiento moderno hagámoslo arrancar en el siglo XVIII. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir está muy relacionada a la historia del siglo XVIII, XIX y XX. Ahí está madurado nuestra forma de enfocar el conocimiento, la ciencia, la enseñanza y demás. Los campesinos han sido vistos como un factor de retraso, especialmente en el siglo XX, más que nada por los sucesos en la Rusia soviética. Nuestros escritores están influenciados por la literatura mundial. Entonces, como allí hubo resistencia al nuevo orden social, al nuevo orden político, bueno, el campesinado empezó a ser visto como esa gente que resiste los cambios, pero tanto por la derecha como por la izquierda, como por el centro político. Así que en gran parte las discusiones que están justamente en Juan Rulfo y en Arguedas, y yo agregaría también en Vargas Llosa, en no tener un proletariado industrial que lograra los cambios sociales que la élite resiste. O al revés, la élite modernizadora quiere imponer cambios que la gran masa del pueblo, digamos, de trabajadores libres, resiste. Esa es una dinámica que es como un fantasma conceptual que está en nuestra América, especialmente cuando queremos definir hacia dónde vamos, y primero de dónde venimos y hacia dónde vamos. Por otra parte, tanto en Ecuador como en Bolivia, en los últimos 20 años, comenzó un proceso histórico, yo diría muy singular, que sin tener secesión política de sus países, a diferencia de Mapuche, ¿no? Mapuche quiere crear el país mapuche, una nación. Ahí hay nacionismo. Acá no hay nacionismo, sino un reclamo para participar, ser parte de la política y garantizarse los derechos por la identidad étnica. Para resumir lo del Estado plurinacional en Bolivia, como el Estado también plurinacional en Ecuador. Es una construcción muy interesante que se nutre de un montón de discusiones que no están saldadas. Además del papel de la Iglesia Católica, ¿no? De la Iglesia Católica en todos estos procesos. Rara vez se menciona, pero es un actor central, ¿no? Un actor central, un actor político central. Muy bien. Me parece, Alejandro, que si no hay algunas preguntas o comentarios, terminaríamos con un audio. Si hay docentes, si hay profesores acá en este auditorio, les comento, les esclarezco qué estuve haciendo. Comunico información, pongo poco visual, pero para que te acuerdes, y además repetí conceptos a través de los PowerPoints. Yo calculo que tenemos que transformarnos nosotros mismos en enseñantes de otro modo porque la sociedad ha cambiado respecto al aula en la que nosotros nos educamos. Entonces, informo, pero no dejo que se suelta la información, sino que lo fundamental lo digo 2 veces. Estamos introduciendo audios o podcast para que también lo recuerdes desde las imágenes auditivas. Vas a escuchar a un arqueólogo famoso del Perú, César Gálvez Mora, de nivel internacional, que fue uno de los excavadores del Brujo, esa huaca donde apareció la señora de Cao.
nos va a hablar de la cuestión ambiental. Es muy breve. Alejandro. Bueno, mi nombre es César Galvez Mora, arqueólogo, dedicado a la investigación arqueológica o participante de proyectos de investigación desde el 82, también con interés en etnografía y sobre todo con lo que tiene que ver con la cultura tradicional. En este caso, uno de los puntos de interés tiene que ver con los bioindicadores, es decir, el conocimiento ancestral que tienen los pobladores, en particular aquellos que tienen mayor edad, respecto al comportamiento de aves, insectos y plantas, o de ciertos señales que da la naturaleza, pero en particular fauna y flora, que permiten predecir ciertas situaciones catastróficas, particularmente el fenómeno del Niño, que como sabemos produce efectos devastadores en los países del área andina, en particular el país. Perdón que interrumpa. Me comentan por el chat que se escucha muy bajito. Quizás Ana, si no, la otra alternativa sería compartirles directamente el audio y que lo puedan escuchar de forma sincrónica. No sé qué te parece. ¿No? No sé si están de acuerdo, Sí. podemos hacer eso. Sí, el audio al compartir el archivo reduce un poco el volumen. Si me permites un comentario, Sí, por supuesto. pasa que cuando tú sacas información del Classroom, a todos los demás se nos niega la posibilidad de ver estos, digamos, lo que tú publicas. Yo tengo un computador abierto y mientras tengo el teléfono, yo quería, digamos, apoyarme en el computador, las placas, las visiones, pero en la medida que tú las utilizas, el resto queda bloqueado. Lo mismo Pero ya me no, acaba de ocurrir yo con no el audio. Si utilizo tú usas el el mismo Classroom, Jesús. Classroom, ¿cómo? Yo no las cargo desde el Classroom, Jesús, ¿eh? Yo las cargo Ah, desde... Claro, no es tendría que que... sabes que me ha pasado que se han bloqueado en la medida que vamos avanzando en la clase, se han ido bloqueando algunas imágenes en la medida que las trabajamos. No sé por qué ha No, ocurrido eso. eso puede ocurrir, pero por una cuestión que tiene que ver con el flujo de internet de tu Ah, propio dispositivo, de tu conectividad. No ya, tendrías que tener comprendo. problema. No, yo descargo esto en mi dispositivo y yo lo comparto desde mi disco duro, no utilizo la información del Classroom. De todas maneras, el audio, cuando uno lo comparte como un clip de sonido, pierde volumen. Si las personas que están escuchando lo hacen desde un parlante, como por ejemplo el de la notebook, a veces puede ser difícil de escuchar porque también es una grabación de voz. Entonces, si les parece, podemos dejarlo de manera sincrónica, como hicimos en la clase pasada. Pero bueno, nos interesaba garantizar que sí, que lo pudieran escuchar. Sí, sí, es de fundamental importancia que lo escuchen, porque además están escuchando a un arqueólogo que se reconoce en una identidad ancestral. Este es un punto. Tenemos que solucionarlo. Yo lo escuchaba perfecto, ¿eh? Y se veía Sí. perfecto. Y Sí, el resto, perfecto, perfecto. acá me llegaron varios mensajes por eso. Si no, bueno, lo seguimos reproduciendo. El resto pudo escucharlo, más allá Se de escuchaba, Jesús, Milton. luego se escuchó un poquito más fuerte, porque veíamos abajito de Ajá, la pantalla que todavía a quien lo estaba reproduciendo le faltaba un cachito más de audio. Y cuando creo que lo ok. reparaste, se escuchó un poquito mejor. Ah, bien, eso puede ser entonces. Bueno, si les parece, lo reanudamos. Perdón por la interrupción entonces. En este caso, uno de los puntos de interés tiene que ver con los bioindicadores, es decir, el conocimiento ancestral que tienen los pobladores, en particular aquellos que tienen mayor edad, respecto al comportamiento de aves, insectos y plantas, o de ciertos señales que da la naturaleza, pero en particular fauna y flora,
que permiten predecir ciertas situaciones catastróficas, particularmente el fenómeno del Niño, que como sabemos produce efectos devastadores en países del área andina, en particular el país del cual procedo. En el caso de los bioindicadores, por ejemplo, antes que acontezca la lluvia, es usual que en el campo salgan las termitas a volar, ¿no? Porque tiene que haber, ellas hacen una suerte de cortejo a eso de 4 o 5 de la tarde, luego de lo cual pierden las alas y se reconocen macho y hembra y se aparean. En ese momento en que salen estas termitas, salen paralelamente las libélulas. Si hay muchas termitas y hay muchas libélulas que están consumiéndolas en el aire, ese es un indicador de que va a haber lluvia. También ocurre cuando el comportamiento de las arañas es inusual, suben y bajan, están muy activas, es otro hecho. Y existe acá un arbusto espinoso que se llama pial. Antes que haya una época de mucha lluvia, tipo Niño, estos arbustos espinosos, que son como una suerte de Africa Look, empenada Africa Look, crecen en forma descomunal por varios metros, reverdecen exageradamente y pierden esa regularidad que tienen como arbustos. Entonces sobresalen ciertas ramas y comienzan a fructificar. Tienen un fruto de color morado y el fruto comienza a caerse. Significa que se viene un año lluvioso. Tenemos también un árbol que es le llamamos el guavo o pacae, que es un árbol frutal prehispánico. Si este árbol el año anterior a la época de lluvia florece abundantemente y estas flores caen sin producir frutos para formar una alfombra blanca en el piso, significa que va a llover el próximo año, va a ser un año de agua abundante. Otro hecho que tiene que ver con la flora es cuando la gente que está acostumbrada a caminar por el desierto, normalmente tenemos un árbol que es el zapote, que es del género Caparis. Este zapote en los desiertos tiene la forma de arbusto, pero si este arbusto comienza a crecer, a reverdecer en forma, digamos, inusual y a convertirse en un árbol con mucho follaje, significa que va a haber lluvia, por la razón de que el acuífero subterráneo está ya ascendiendo en el desierto y por lo tanto la humedad en general y la humedad del ambiente es propicia como para que se genere un desarrollo anormal y ello sea también un indicador de que va a haber lluvia. A ello se suman otros indicadores que la gente sabe que tiene que ver ya con el firmamento, que no es el caso porque en este caso solamente son los indicadores. A partir de este conocimiento, la gente puede saber si arriesga o no arriesga a hacer cierto tipo de agricultura. ¿Por qué? Porque sabemos que el Niño viene aparejado con plagas. Por lo tanto, eso permite que la gente en el campo sepa qué tipo de riesgos conlleva para la agricultura, qué es lo que debe sembrar o no debe sembrar, y sobre todo que debe haber una alternativa de supervivencia que está vinculada a un movimiento cíclico que ocurre desde tiempos prehispánicos y que corresponde al hecho de una lectura por bioindicadores que diga que ahora el Niño hay mucha agua, implica que la gente que conoce si es agricultor tradicional se meta al desierto y cultive en zonas donde normalmente no se puede cultivar justamente por el afloramiento del acuífero subterráneo, y tenemos registros etnográficos que se hace, por ejemplo, el cultivo del maíz hasta por un lapso de 8 a 9 años ininterrumpidos, sin ningún problema, con varias cosechas, con niveles de producción que son mayores a lo que una extensión de terreno equivalente en el valle domesticado, por decir un caso, ¿no? Y también esto tiene que ver con ciertas prácticas tradicionales. Generalmente la gente de campo, los agricultores viejos, conocen eso, pero también los curanderos. Entonces, concluyo con esto cuando en el pueblo de mi familia, el pueblo natal que se llama Ascope, en el Valle de Chicama, donde vive un curandero, que es el negocio Carreón Lombayek, la gente
acudía a él para saber si iba a llover o no iba a llover. Entonces la lectura que él tenía del comportamiento de las nubes, la morfología de las nubes, de los vientos, las temperaturas que él sentía, le permitía decir si iba a llover al día siguiente o no iba a llover. Entonces la gente, si sabía, él les decía que iba a llover, cubrían con plástico sus techos, y si él les decía que no había lluvia, entonces recogían los plásticos para facilitar el secado de los techos. En suma, este conocimiento ancestral está vigente, gradualmente en la costa va desapareciendo por múltiples factores. Entiendo que en la sierra se mantienen estos conocimientos con mayor riqueza todavía a pesar del impacto de la globalización, pero creemos que es algo que debe ser investigado, registrado, porque en algún momento probablemente estas lecturas que solucionan la vida de la gente de la zona rural desaparezcan en el tiempo. Bueno, por empezar, ahí tenemos un registro de cómo se habla en la costa norte del Perú, ¿no? Fíjense la pronunciación de las palabras, el tono de la actuación lingüística. Contrasta, por ejemplo, con otras voces que vamos a escuchar de otras zonas, donde el vozarrón es alto, el vozarrón serrano es alto. Vamos a escuchar a Lumbreras para ver ese castellano potente que prácticamente es el general del Perú, y estas voces que son voces no demasiado habituales. ¿Y por qué lo emitimos? ¿Por qué lo emitimos? Lo emitimos porque vos podrías decir, bueno, pero también yo me doy cuenta si va a llover o no por lo que hacen las hormigas. Bueno, en primer lugar, para valorizar, es decir, poner en valor, como hace la UNESCO, poner en valor esos saberes que nos parecen tan pequeños y obvios que no los valorizamos. ¿Qué hacen las plantas y qué hacen los animales frente a la lluvia o la sequía? En segundo lugar, por la cuestión de la ancestralidad. La ancestralidad es el argumento, digamos, más potente que tienen estos intentos plurinacionales e interculturales. Pónganle, hace 20 años no hablábamos de ancestralidad. Es más, todos nos pensamos como mujeres y hombres del mundo, casi sin ancestros, en la medida en que se produce digamos, unas nuevas formas de vivir, ¿no? Donde apenas se tiene la familia más cercana como referencia y como compañía. Nos volvemos cada vez más abstractos y de repente surgen actores históricos, digamos, actores que nos dicen que la ancestralidad es un valor identitario. Alejandro les va a comentar cómo será la clase el próximo sábado y muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias porque algunos interactúan. Eso nos es muy placentero. Y bueno, a ver, el sábado pasado hice un plagio de una persona muy allegada a mí. Les pregunté, ¿están indignados? Como que de repente en el flujo lingüístico estás indignado, pero no tiene nada que ver con lo que estabas escuchando. Bueno, y ahora hago plagio de otra persona amiga que dice, ¿cómo están? Cansados de ser felices. Yo estoy así, cansada de ser feliz después de este encuentro. Chao. Bueno, muchas gracias, Ana. Ahí en realidad, bueno, antes de que te vayas, si querés, hay dos comentarios nomás. Uno de Jesús, que comentabas, hablaba de herencias. Creo que cuando hablabas de esta cuestión de
de las tradiciones. Damián plantea, en donde yo vivo, esos pequeños saberes son una gran diferencia que te permite saber si alguien es de la zona o no. Y Luján dice, Luján pregunta por si hemos podido leer las tareas y si va a haber alguna devolución. Las ha leído el profesor Daniele. Y yo la voy a Así leer es. en este fin de semana. Así es, sí, sí. Se han leído todas las que llegaron hasta el día jueves. Quedan por leer las que llevaron los últimos minutos de ayer, pero ya están recepcionadas todas, así que no se preocupen. Y va a haber una devolución, lógicamente. Sí, sí, sí. Pero no se preocupen por eso, las estamos recibiendo correctamente. Ana, ¿algo más sobre los comentarios? Cerramos ahí entonces. No, tarea para la casa. La persona que dijo que... No se vayan todavía, que les tenemos que se están yendo, Sí. esperen. No, no se vayan, no se vayan. Están Ya apurados. se empezaron a desconectar. No. No. Tarea. ¿Dónde nace el Amazonas? Pregúntenselo al GPT. ¿Dónde nace el Amazonas? Uno dirá, es fácil. Ay, ¿qué está preguntando? No es tan fácil. Están discutiendo los geógrafos, los geólogos. Bueno. Y el participante que nos dijo que en su lugar reconocen a los que son de afuera por estos saberes, no nos dijo de qué lugar es él. Claro. ¿De dónde sos? A ver. Ahí está Demián. Está por escribir, creo. De las islas del Delta. Oh, muy bien. ¿De nuestro delta o del delta del Nilo? Los Argis somos así, ¿eh? Todos lo referenciamos para nosotros. Sí, de acá, dice. De acá. Muy bien. Maravilloso delta. Precioso delta. Precioso delta. Muy bien. Les quiero compartir Bueno. también que una compañera que no pudo conectarse el día de hoy, Silvia López, ha compartido con nosotros un aporte que se había comprometido la semana pasada a compartir sus aportes, sus conocimientos acerca de la cuestión de la mita andina e incaica y colonial, ¿no? Y en relación a eso hizo un extenso aporte por texto, porque no podía estar presente hoy, que luego le pediremos autorización a ver si lo podemos compartir y socializar con el resto de los seminaristas. Así que bueno, como bien dijo Ana, el encuentro que viene vamos a volver a conectarnos por este enlace de Zoom. Volveremos a mandar las informaciones y los materiales como hacemos siempre. Seguimos en contacto a través de los medios habituales, que son el correo y el aula virtual, perdón. Y bueno, tendremos algún formato novedoso el encuentro que viene. Quizás tendremos también la presencia de otro miembro del equipo docente. Así que los mantenemos al tanto en estos días. Por mi parte, eso es todo. Agradecerles nuevamente la presencia. Un gusto, como siempre, reencontrarnos. Y esperamos verlos a todos, a todas, el próximo sábado por este mismo canal. Muchas gracias. Que estén bien. Chau, chau. Nos vemos. Chao, gracias. Chau, chau. Muchas gracias.